Lo inconsciente, epistemología. El término inconsciente es utilizado en psicoanálisis en dos sentidos: lo inconsciente y el inconsciente. Lo inconsciente, gramaticalmente el artículo lo es neutro y solo acompaña a adjetivos calificativos. Por lo tanto, inconsciente en este momento es un adjetivo calificativo. Califica a fenómenos como los sueños, los actos fallidos, las equivocaciones orales, etc. Estos fenómenos son testeables, o sea que pueden ser probados. El inconsciente, el es un artículo determinativo y acompaña a sustantivos. En este caso, el sustantivo es psiquismo inconsciente. Hay una gran diferencia entre los fenómenos inconscientes y el psiquismo inconsciente. Los fenómenos inconscientes pueden ser observados como, por ejemplo, los actos fallidos, los sueños, como fenómeno onírico, las equivocaciones. En cambio, el psiquismo inconsciente constituye una entidad teórica que no se la puede observar directamente como en el caso de los fenómenos inconscientes y que por lo tanto no es observable ni es testeable. Por lo tanto, cuando decimos lo inconsciente nos referimos a fenómenos inconscientes testeables, y cuando decimos el inconsciente nos referimos al psiquismo inconsciente que no es testeable. El término testeable viene de la palabra test, que significa hacer una prueba. Veamos lo que dice Freud en su escrito, Lo inconsciente. El psicoanálisis nos ha enseñado que la esencia del proceso de la represión no consiste en cancelar, en aniquilar una representante de la pulsión, sino en impedirle que devenga consciente. Decimos entonces que se encuentra en el estado de lo inconsciente. Esto es lo que dice Freud en ese artículo. Y podemos ofrecer buenas pruebas de que aún así es capaz de exteriorizar efectos, incluidos los que finalmente alcanzan la conciencia. En ese mismo escrito, Freud dice: desde muy diversos sectores se nos ha discutido el derecho a aceptar la existencia de un psiquismo inconsciente y elaborar científicamente con esta hipótesis. Contra esta opinión podemos arguir que la hipótesis de la existencia de lo inconsciente aquí es como fenómeno inconsciente, es necesaria y legítima, y además que poseemos múltiples pruebas de su exactitud. Es necesaria porque los datos de la conciencia son altamente incompletos. Como el inconsciente, y es un término forjado dentro de un concepto ontológico. Habla de una entidad que es el psiquismo inconsciente. Existe una dificultad para imaginar una localización en el sistema nervioso central. Se puede teorizar que podría estar ubicado en los núcleos subcorticales del cerebro, que es lo que se conoce como cerebro primitivo, y se lo podría relacionar con la teoría de los niveles neurológicos de Hughley-Jackson. En cambio, lo inconsciente es una denominación que se refiere a fenómenos observables. El primer fenómeno que se observó en la clínica fue el caso de Anna O.
Esta fue una paciente tratada por Breuer que observó lo siguiente. Después de un tiempo de tratamiento catártico, Ana O empezó a sentir un rechazo muy fuerte a tomar líquidos. Esta patología se fue presentando durante varias semanas y la paciente comenzó a deshidratarse con peligro de muerte, hasta que en una sesión vivenció el recuerdo de un momento excepcional muy intenso vivido por ella. Este recuerdo fue durante un estado hipnótico. Recordó que el perro de una persona que estaba a su servicio, había estado bebiendo de una copa en el baño, de una copa que ella había usado anteriormente cuando se lavaba los dientes. Y eso le produjo mucho asco. Cuando se despertó pidió de tomar agua y se resolvió su deshidratación. Esto constituye un fenómeno en el que lo inconsciente se torna consciente. Ahí se nota bien, digamos, se puede observar bien este fenómeno que viene de lo inconsciente. Este es un fenómeno observable. Epistemología. La importancia de lo observable. En epistemología se estudian los conocimientos científicos determinando su contenido de verdad. El conocimiento científico puesto en palabras de un predicado tiene un contenido de verdad cuando se lo puede probar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Esta prueba debe ser realizada por un investigador que use los mismos métodos y procedimientos que se utilizaron para su estudio previo. Jacques Lacan. Sus aportes a la testeabilidad de lo inconsciente. Jacques Lacan incorporó al psicoanálisis los conocimientos del estructuralismo, de la lingüística estructural, de la matemática y de la filosofía. Ha sido un exponente muy importante de la corriente estructuralista que viene de Saussure. Reinterpretó la teoría psicoanalítica formulando su tesis principal en los siguientes términos. El inconsciente se estructura como un lenguaje. Con esto Lacan introduce una nueva área de observación y estudio que es el lenguaje y su relación con lo inconsciente. En mi opinión, con este enfoque, Lacan está abriendo una importante posibilidad de testear lo inconsciente. La idea central está en el esquema lingüístico de Saussure, que es signo es igual a significante sobre significado. Es una ecuación en la que signo es igual a significante sobre significado. El signo es la palabra como lenguaje o comunicación. El significante es el término lingüístico que puede tener varios sentidos. El significado es el sentido específico. Por ejemplo, el término pluma es el significante que puede significar una pluma de ave o una pluma para escribir. El significante es el continente de los contenidos inconscientes del signo. El significado es el contenido consciente del signo. En la comunicación de lo inconsciente juegan un rol muy importante la metáfora y el lenguaje poético. Por ejemplo, el poeta dice: es la hora agonizante de un crepúsculo violeta. El contenido que se capta se refiere al atardecer de un día. El diálogo psicoanalítico suele ser poético y la secuencia que se da entre el analizando y el analista logra un desarrollo emocional en su dramática. Mi aporte personal. Veamos. Mi aporte a este tema es un intento de facilitar la epistemología de lo inconsciente.
Jacques Lacan dice en su proposición central y fuerte, dice, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Desde el punto de vista de la epistemología, esta proposición plantea un problema en el término cómo. Cómo puede ser tomado en el sentido de igual. Entonces quedaría el inconsciente se estructura igual a un lenguaje. En este caso, el inconsciente es un término de contenido abstracto, no es testeable, mientras que el lenguaje tiene un contenido concreto y sí es testeable. El predicado sigue teniendo valor. Mi aporte es un cambio en la redacción que quedaría así. Lo inconsciente se estructura en el lenguaje. Es decir, cambio el inconsciente por lo inconsciente y cambio como por en el lenguaje. El lenguaje requiere ser tomado como comunicación. En mi propuesta, tanto lo inconsciente, que se refiere a los fenómenos inconscientes, como el lenguaje son testeables. Como síntesis final, podemos decir que el término inconsciente en sus dos sentidos, como el inconsciente o como lo inconsciente, cumple en cada uno una función diferente. Los dos son útiles.